todo esto que acabamos de mencionar, del espino olivar hacia la oliva, el espino central al tecto mesencefálico, el espino reticular a la sustancia reticular, los talámicos anterior y lateral al tálamo, los espinos cerebelosos dorsal y ventral al cerebelo, sus respectivos tractos de acá o de acá arriba. Pero la respuesta de todo eso viene a través de los tractos descendentes, que incluyen el vestíbulo espinal, el tecto espinal, el rubro espinal, el córtico espinal lateral y anterior, el retículo espinal y el rafe espinal. ¿Sí? Y entonces acá tenemos otros 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los tractos descendentes incluyen al que sale del vestíbulo hacia la médula, que se llama vestíbulo espinal, el que sale del techo hacia la médula, que se llama tecto espinal, el que sale del núcleo rojo hacia la médula, que se llama rubro espinal, los córticos espinales, que son dos, el lateral y el anterior, el retículo espinal de la sustancia reticular que vimos, que es hacia la médula espinal, y el rafe espinal, que son unos núcleos que se encuentran en la línea media, en el rafe, que se llaman núcleos de rafe, y de ahí sale un tracto que se llama la médula, que se llama rafe espinal. Ellos son tractos descendentes. Después vamos a ver para qué sirve cada uno de los tractos. ¿Está bien? Rafe espinal. Retículo espinal y rafe espinal. ¿Ya? Bueno, esos son los tractos descendentes. Y ahora vamos a hablar de los pedúnculos cerebelosos, que son 3. ¿Está bien? Y los pedúnculos cerebelosos nos dan 17 tractos, distribuidos en 3 pedúnculos. En el pedúnculo inferior, ¿qué pasa ya, Chiapas? Entonces, el pedúnculo cerebeloso inferior, el medio y el superior. Vamos a ver qué trae cada tracto. ¿Está bien? Veamos. El único que nos conocemos es el dentro rubrotrama. El dentro Te faltan 16. En el pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos a ver qué pasa. Llevo uno de 10. Es un pedúnculo de cada lado que une el bulbo a lo que es el cerebelo. Y en este tracto van a haber varios fascículos que llegan, que son los siguientes. El core, esclerótica, coroides y retina, ¿se acuerdan? Es el mismo mnemoteico para los tractos que vamos a ver ahorita. Espino cerebeloso, punio cerebeloso, ¿se acuerdan de Gosset? Gol cuneatus, del fascículo de cuneatus sale un tracto del cerebelo, olivo cerebeloso, retículo cerebeloso, ¿sí? Vestíbulo cerebeloso, del cuarto ventrículo al cerebelo, arquis cerebeloso, que es un núcleo arqueado o arcuato que tenemos a nivel del bulbo, arquis cerebeloso, trigémino cerebeloso, y recuerdan que este es el núcleo más grande de todos, que tiene porción cefálica, mesencefálica, póntica, bulbar y medular. Entonces, trigémino cerebeloso. Y hay dos que son eferentes, que salen del cerebelo, que es el cerebelo vestibular y el cerebelo reticular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tractos están incluidos en el pedúnculo cerebeloso inferior, de los cuales 7 son aferentes y 2 son eferentes. El mnemoteico dice ecore besatri, cerebelo vere. ¿Está bien? Ecore besatri es espino cerebeloso dorsal, ¿correcto? Que se llama directo de Flesching. Ahorita vamos a ver qué es eso. Espino cerebeloso dorsal, directo de Flesching. Espino cerebeloso dorsal. ¿Está bien? Directo de Flesching. Luego sigue el cuneo cerebeloso. De los abultamientos que tenemos aquí, donde estaba Gol cuneatus, de aquí hay fibras que se van acá que se llaman cuneo cerebeloso. ¿Está bien? Olivo cerebeloso, del núcleo olivar que tenemos acá adelante, de aquí al cerebelo, olivo cerebeloso. De la sustancia reticular al cerebelo, retículo cerebeloso. De los núcleos vestibulares que tenemos acá, vestíbulo cerebeloso. De un núcleo arqueado o arcuato que tiene el bulbo, arquis cerebeloso.
y el trigémino cerebeloso son los 7 tractos que son aferentes para llegar al cerebelo. El cerebelo envía 2, cerebelo vestibular y cerebelo reticular. Eso se encuentra en el pedúnculo cerebeloso inferior. 9 tractos, ¿está bien? 7 aferentes y 2 deferentes. El pedúnculo cerebeloso medio es el más sencillo, porque el medio incluye a 0 punto, en donde tenemos serotoninérgicas y pontos cerebelosos. Serotoninérgicas y pontos cerebelosas, ¿correcto? Serotoninérgicas son unas neuronas en mínimo número que presentan como neurotransmisor a la serotonina, ¿sí? Y los principales son las fibras que salen de los núcleos anteriores del puente. ¿Se acuerdan que había los núcleos anteriores del puente? Que van a formar al pedúnculo cerebeloso medio a partir del origen aparente del quinto par craneal, que es el trigémino, en donde se reúnen todos para formar el pedúnculo cerebeloso medio, y esas fibras se llaman pontos cerebelosas. Nada más 2 tractos, ¿verdad? Serotoninérgicas y pontos cerebelosas del pedúnculo cerebeloso medio. Ya tenemos 11 tractos, 9 del de abajo y 2 del de acá, ¿está bien? En el pedúnculo cerebeloso superior, que es el que está acá arriba, entonces un mnemotécnico dice espino cerebeloso ventral, que es aquel que sigue, se da cuenta de que tiene que regresar acá y ahora regresa a través de este pedúnculo cerebeloso superior, y este se llama espino cerebeloso ventral. Ventral o cruzado de Bowers. Espino cerebeloso ventral o cruzado de Bowers. ¿Está bien? Y con la misma vamos a encontrar que el mnemotécnico de este pedúnculo cerebeloso superior dice espino cerebeloso ventral o cruzado de Bowers. Trigémino cerebeloso, otra vez, pues recuerda que está grandísimo el núcleo, una parte de sus fibras viaja por el pedúnculo cerebeloso superior y otra parte por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Está bien? Tecto cerebeloso, ese es trigémino cerebeloso, ese es tecto cerebeloso, ¿sí? ¿Se acuerdan que existe el locus cerebrus a nivel del surco limitante, en el cuarto ventrículo, sustancia melánica que se encuentra allá, pigmento melánico? Pues de allá sale un tracto cerúleo cerebeloso, ¿sí? Cerúleo cerebeloso. Cerúleo cerebeloso, rubro cerebeloso, que es el núcleo rojo, y el principal eferente, el dentro rubro talán. ¿Correcto? Entonces, esto que nos emite 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tractos son los que van a estar en el espesor del pedúnculo cerebeloso superior. Incluye espino cerebeloso ventral cruzado de Bowers, el trigémino cerebeloso, el tecto cerebeloso, el cerúleo cerebeloso, el rubro cerebeloso y el principal eferente de la vía, el dentro rubro talán. Nos hacen un total de 17 tractos. Abajo, ejore, pesa, tri, cerebelo, veré. En medio, 0 punto, es triste, cerebro, dente. ¿Ok? Como un campechanito. Es triste, cerebro, dente. Es triste. ¿Ok? Es espino cerebeloso ventral. Y el otro es trigémino cerebeloso. Tecto cerebeloso. Es triste, es triste. Cerúleo cerebeloso, rubro cerebeloso y dentro rubro talán. ¿Ya quedó? Finalmente, lo que nos queda ahorita es la cápsula interna para poder integrar las fibras de proyección. ¿Puedo borrar? Sí. Si hacemos un corte transversal para ver la parte superior de la mitad inferior del cerebro, ¿está bien? Corte transversal, vamos a ver la parte superior de la mitad inferior del cerebro. Teníamos esto: lóbulo frontal,
lóbulo temporal, lóbulo occipital, cuerpo calloso, rodilla, cuerpo calloso, rodete, force mayor, force menor, ¿está bien? Quitamos aquel cuerpo del cuerpo calloso y nos queda esto, tercer ventrículo, y vemos al tálamo, y vemos al tálamo, y vemos al núcleo ventricular, globo pálido, putamen, ¿está bien? Esta parte está acá, ínsula del rey, esta parte está acá, ínsula del rey, ¿está bien? Entre los dos, una estructura que está acá, una estructura que se encuentra acá, cápsula interna, cápsula externa, cápsula externa, ¿está bien? Preguntan, ¿qué lóbulo es este? Frontal. Entonces la cápsula interna es todo esto que está aquí. Este segmento sería anterior o posterior. Anterior o superior, frontal. Y un segmento posterior occipital. Pero de esas fibras, ¿verdad? Yo puedo ver a través del núcleo lenticular que hay unas fibras que van pasando por acá. Pasan debajo del núcleo lenticular. Se llama sublentiforme. Y normalmente va a haber otras fibras que van detrás, hacen esto así y ahora se proyectan hacia atrás, que estas son mediales y estas son un poquito más laterales, pero ambos se van hacia el lóbulo occipital. ¿Está bien? Me recuerda esto a lo que era el genio gloso, que ocupa la parte media, y el yogloso, que es la parte lateral. ¿Se acuerdan? Que cuando nosotros veíamos acá a la lengua y veíamos acá al yoides, entonces podíamos ver que aquí están las ramas del yoides y aquí había un músculo que venía acá, yogloso, y aquí venía este geniogloso. ¿Está bien? Este que rodea al lenticular en la parte de atrás se llama retrolentiforme y el que pasa por debajo se llama sublentiforme. Y el punto o vértice que está acá, esto, es la rodilla de la cápsula interna. Por lo tanto, la cápsula interna presenta para su estudio segmento anterior, rodilla, segmento posterior, segmento sublentiforme y segmento retrolentiforme, y esto es la cápsula interna. ¿Está bien? Y la cápsula interna es el ejemplo clásico de las fibras de proyección, y la cápsula interna presenta fibras ascendentes. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman las neuronas ascendentes? Verticales, que se proyectan hacia el lóbulo frontal, hacia el lóbulo occipital, hacia el lóbulo parietal y hacia el lóbulo temporal. Y se forman 4 radiaciones talámicas: superior, anterior, posterior, inferior. ¿Está bien? Pero que también habían fibras de respuesta de los 4 lóbulos que se dirigían al puente. ¿Cómo se llamaban? Corticopontinas. ¿Está bien? Y habían frontopontinas, parietopontinas, temporopontinas, occipitopontinas, y todas ellas iban a pasar por la cápsula interna, excepto las occipitopontinas. Tomando en cuenta qué hay de cada parte, está fácil entender que el segmento anterior, lo que va a dar origen a esta parte anterior de la cápsula interna, serán las fibras que se proyectan aquí, ¿verdad? Que van a formar en conjunto la radiación talámica anterior. ¿Está bien? Radiación talámica anterior. ¿Está bien? Y las fibras que dijimos que están aquí, ¿verdad? Y que está aquí, el tallo cerebral, y las fibras vienen hasta acá, y las fibras vienen hasta acá, y las fibras vienen hasta acá, y las fibras vienen hacia acá. Todas pasan por la cápsula interna, pero estas es más fácil, van directo acá y no pasan por la cápsula interna, las occipitopontinas. ¿Está bien? Y estas se llaman temporopontinas, y estas se llaman parietopontinas, y estas se llaman frontopontinas, y ahora resulta que las fibras vienen en esta proyección, y tenemos que el segmento anterior de la cápsula interna nada más tiene 2 tipos de fibras: rata-brom, radiación talámica anterior, y fibras frontopontinas. ¿Correcto? A nivel de lo que es la rodilla de la cápsula interna, vamos a encontrar un tracto que está aquí en la rodilla de la cápsula interna, aquí, y un tracto que está aquí. Que esta bolita de la rodilla se llama córtico nuclear y este se llama córtico espinal. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacía el córtico nuclear?
Se lleva los núcleos conductores. Pues estas fibras que se van a desprender del tracto principal para quedarse en los núcleos, cuando descienden, están a la altura de la rodilla de la cápsula interna. ¿Está bien? Y este córtico espinal está en el segmento posterior, así como lo están viendo. ¿Está bien? Y entonces vamos a encontrar, ¿verdad?, de que aquí hay una parte que se dirige hacia arriba, hacia el área sensitiva primaria. O sea que el hemisferio cerebral está así. Y tenemos la cisura central, la cisura lateral, el surco postcentral, el surco intraparietal, el surco frontal superior, surco frontal inferior, surco temporal superior, surco temporal inferior, y el área sensitiva primaria es esta, y el área motriz primaria es esta. ¿Está bien? Entonces resulta que aquí en esta parte, cuando digas salir, por acá sube hacia el lóbulo parietal la radiación sensitiva, el cordón posterior. ¿Se acuerdan del cordón posterior? ¿Qué era? Una de las opciones de la... Ajá. ¿Quiénes formaban el cordón posterior? Gosé, Gol, cuneatus y espinal. ¿Dónde estaba la primera sinapsis? En los núcleos de Gosé. Y luego la segunda neurona formaba la depuración sensitiva, y luego el menisco medial llegaba al tálamo, y del tálamo viene la radiación sensitiva que se va a este punto, que es esto. ¿Correcto? Entonces eso lo encontramos acá. Y en el segmento posterior de la cápsula interna, el segmento posterior contiene un hemotécnico, porque aquí es el córtico nuclear. Y en la parte posterior, el segmento posterior, está RACECOR. ¿Sí? Radiación sensitiva córtico-espinal. ¿Sí? Y si nos vamos así de aquí hacia allá, sería CORA. ¿Sí? Pero el mnemoteico es RACECOR, radiación sensitiva y córtico-espinal. ¿Cómo saber quién está más pegado a la rodilla? Fácil. El córtico nuclear, ¿a quién le corresponde? Los núcleos motores. ¿A quién le corresponde el córtico nuclear? No a dónde llega. ¿A quién le corresponde el córtico nuclear? ¿Parte de quién es? ¿Parte de quién es el córtico nuclear? Del córtico espinal. El córtico espinal. Entonces el córtico nuclear está pegado al córtico espinal, o sea, en el segmento posterior está la rodilla, el córtico espinal y la radiación sensitiva, que es más posterior. RACECOR es los componentes del segmento posterior: radiación sensitiva y córtico espinal. Córtico espinal es más anterior, y en la media rodilla, córtico nuclear. ¿Está bien? Nos queda ahora el segmento que está debajo del núcleo lenticular, que se llama sublentiforme. ¿Está bien? En donde vamos a ver que las terceras neuronas salen pasando debajo del núcleo lentiforme hacia ¿qué lóbulo? Temporal. ¿Qué hay en el lóbulo temporal de los sentidos? La audición, que se llama radiación acústica. Y las fibras que van a salir del lóbulo temporal se llaman temporocontinas. ¿Está bien? Entonces el mnemoteico aquí es radiación acústica y temporocontinas, RATEM. Y nada más nos queda un segmento, que es el segmento retrolentiforme. Segmento retrolentiforme, ¿hacia dónde va? Occipital. Hacia el lóbulo occipital. ¿Qué de los sentidos está en el lóbulo occipital? Esta es la radiación óptica. ¿Qué pedúnculo talámico será el que se va al occipital? ¿Cuántos pedúnculos talámicos hay? ¿O cuántas radiaciones talámicas hay? Entonces, pedúnculo, radiación talámica es lo mismo. ¿Sí? Pedúnculo, radiación talámica, ¿verdad? Los peratalámicos, pedúnculo, radiación es lo mismo. Pedúnculo, radiación es el posterior. ¿Está bien? Entonces, aquí en el segmento retrolentiforme decimos pedúnculo talámico posterior, radiación óptica, ¿sí? Pero parieto pontinas. Y con esto se completa todas las fibras, ¿verdad?, que van a pasar por la cápsula interna. Vamos a hacer un resumen de la cápsula interna. En la cápsula hay un problema. ¿El córtico nuclear y el córtico espinal son de la rodilla? No, el solamente el córtico nuclear córtico de la nuclear. rodilla y el córtico espinal del segmento posterior. ¿Sí?
Pero era... Pero ya entendimos cómo está el córtico nuclear, el córtico espinal, todo eso. Pedúnculo posterior. Aquí tenemos un Y luego es óptica. tallo cerebral, ¿está bien? Aquí tenemos núcleos anteriores del puente. Acá tenemos núcleo y núcleo. Motores. 3, 4, 6, 11 y 12. ¿Está bien? Aquí tenemos una corteza. Y aquí tenemos el tracto córtico espinal. Viaja, pasa y llega acá. Una difusión acá. ¿Está bien? Estas fibras que bajan van a dar origen a esto. Nucleares. Fibras que su final son los núcleos motores. O sea, no siguen el camino para la fibra espinal córtico nuclear. Este conjunto de fibras que viene en este paquete lo vamos a encontrar en la rodilla de la cápsula interna. ¿Está bien? Y luego el paquete principal en el segmento posterior va a pasar a los 3/5 nervios internos del pedúnculo cerebral y por allá acá, aquí hay sinapsis en núcleo de puente. ¿Está bien? Y de aquí las fibras van a pasar para acá, formando el pedúnculo cerebroso medio y las fibras se llaman pontocerebrosas, que tampoco van a llegar a la nervio espinal. ¿Está bien? Y el resto del grupo sigue para abajo para participar en la parte anterior, en donde veamos las pirámides, en donde aquí la difusorización y las que siguen normalmente como ventral y lateral. ¿Está bien? Para concluir la cápsula interna, decimos segmento anterior, segmento posterior, rodilla, segmento sublentiforme, segmento retrodistiforme. El segmento anterior se dirige al lóbulo frontal. ¿Qué tiene? Radiación talámica anterior y fibras frontopontinas. ¿Está bien? El segmento posterior se dirige hacia el lóbulo occipital. ¿Correcto? Entonces tiene Rasecur. pedúnculo talámico posterior, radiación, no. Es Rasecur. No, Es Rasecor. No, Rasecor. Radiación sensitiva y córtico espinal. Rasecor, radiación sensitiva y córtico espinal. Muy bien. La rodilla, córtico nuclear. Segmento sublentiforme, radiación acústica y temporopontinas. Frontopontinas, temporopontinas y que es pedúnculo talámico posterior, radiación óptica y parietopontinas. ¿Está bien? Vemos que la cápsula interna tiene a las fronto, a las temporo y a las parieto, pero no tiene a las occipitopontinas. ¿Por qué no pasan por ahí? Que pasan directo. ¿Está bien? Este es el ejemplo clásico de la cápsula interna con sus diferentes segmentos y su rodilla. ¿Qué vimos ahorita en resumen? Las vías ascendentes incluyen a spin como la raíz del nemoténico, porque son las partes de la espina médula. Espina olivar, espina tectal, ¿sí? Espina reticular, espina talámico anterior y lateral, espina cereroso dorsal y espina cereroso ventral. ¿Está bien? Las sí. ¿Qué son las anteriores, profesor? ¿Ah? Las dorsal y las ventral. ¿De qué? ¿Son las espinas cerebrosas anteriores? Sí. Allá es cerebroso dorsal, cerebroso ventral. Espino cerebroso dorsal, espino cerebroso ventral en el nemoténico, cedobe. ¿Sí? Luego, tractos descendentes. Vestíbula espinal, tecto espinal, rubro espinal, córtico espinal lateral anterior. ¿Sí? Luego, Retículo espinal. retículo espinal y Rafe rafe espinal. espinal. Luego aparecen tres pedúnculos, superior, medio e inferior, en donde el inferior tiene 9 tractos, el medio tiene 2 y el superior tiene 6. ¿Sí? En donde el que está abajo dice ecore besatri, cerebelo veré, cerebelo vestibular, cerebelo reticular. Son las respuestas. ¿Sí? Y los que van a llegar como aferentes es ecore, que es espino cerebeloso dorsal, ¿sí? Espino, ¿qué? Cúneo cerebeloso, olivo cerebeloso, retículo cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, arquis cerebeloso y gemelo cerebeloso. ¿Sí? Luego pasamos a ceroponto, que es el medio, que era serotoninérgicas y pontocerebrosas. Y luego el superior, que decía estricte cerebroten, espino cerebroso ventral cruzado de Bowers, ¿está bien? Y luego trigémino cerebeloso otra vez, arriba y abajo. Tecto cerebeloso. El tecto cerebeloso, Cerulio cerulio cerebeloso, rubro cerebeloso y el rubro talámico. Y finalmente la cápsula interna que tiene rodilla, córtico nuclear, segmento anterior, radiación talámica anterior y frontopontinas, que era
ratafrón, y luego vemos un sublentiforme, que es RATEN, radiación acústica interferopontina, un segmento retrolentiforme, pero parieto, pedúnculo talámico posterior, radiación óptica y parieto pontinas, ¿verdad? Y el segmento posterior RASECOR, que era radiación sensitiva y córtico espinal. Sí. ¿El RAFE qué era entonces? Los núcleos de RAFE son núcleos en el espesor de la sustancia reticular que están pegaditos de la línea media, debajo del surco medio posterior del tallo cerebral. Yo no entendí qué era, o sea, de qué era seroponta. La serotoninérgica, que es el mínimo de neuronas, porque la mayor parte, más del 90%, son las pontocerebrosas. Y las otras utilizan como neurotransmisor la serotonina, por eso llamamos serotoninérgica. Y las otras se utilizan normalmente su adrenalina y O sea, es un neurotransmisor. Muy bien, nos vemos mañana.